Señal directa. Bueno, como usted lo sabe, casi de manera paralela a otros indicadores económicos afectados estos principalmente por la situación de emergencia ante este virus, el COVID-19, pues también se ha registrado en los últimos días una baja en el precio del petróleo de manera muy importante. Pero al final, ¿quién gana y quién pierde con esta guerra petrolera? Nosotros agradecemos el que nos tome llamada el doctor Jorge Antonio Mejía Rodríguez, investigador del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUSEA. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rogelio. Tus órdenes. Muchas gracias por tomarnos la llamada, doctor Jorge Antonio. Por favor, denos su opinión. ¿Quién gana? ¿Quién pierde con todo esto? Mira, de la debacle que estamos viendo en los precios del barril a nivel internacional, se dio justamente, como se ha comentado en múltiples foros, a raíz del desacuerdo que se tuvo en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, hace un par de semanas, entre Arabia Saudita y Rusia. La propuesta de Arabia era precisamente reducir la producción de petróleo en 1.5 millones al día, cosa que Rusia no estuvo de acuerdo, y ello desató que unos días después Arabia Saudita ofreciera incluso descuentos a aquellos países compradores que obviamente lo aceptaran, y eso trajo obviamente la debacle. Aquí la pregunta sería, ¿por qué Rusia no aceptó esta baja en la producción total? Si se supone que con ello se iba a regular el precio a nivel internacional para que no surgieran las afectaciones que hemos estado viendo en las últimas semanas. Y lo que hemos visto precisamente es que Rusia es el principal proveedor de petróleo de China, y por lo tanto ese tema, ese aspecto es fundamental para su política energética. Lamentablemente las consecuencias ya las estamos viviendo, ya las estamos padeciendo. Digo lamentablemente porque pues nuestro país obviamente cuenta con la empresa histórica que siempre ha sido Pemex, y que obviamente es muy vulnerable a los vaivenes precisamente de dicho precio del barril a nivel internacional, y lo vimos la semana pasada como lamentablemente el precio del barril cayó como históricamente no había caído, y tenemos en donde hubo una cotización prácticamente de 14.54 por barril. Hay que recordarle al público que el precio promedio de producción del barril en nuestro país, considerando los precios de producción del año pasado, el 2019, ronda en 14.20. Es decir, hay pozos petroleros en donde se obtienen menores costos, a menor costo, hasta 6 o 7 dólares por barril. Pero sacando el promedio de todos los pozos, es el promedio que nos da 14.20 y bajó a 14.52, 14.55. Entonces la diferencia obviamente es mínima, es centavos de dólar, lo que nunca se ocurrió. Si bien las finanzas de Pemex están muy cuestionadas precisamente por los esfuerzos que está haciendo de lanzarla, en este caso la presente administración, a nivel internacional, volviendo al panorama internacional, el COVID-19 justamente lo que ha traído esta pandemia es una baja en la demanda de productos y servicios de todos los países, y por lo tanto esa baja en la demanda pues obviamente no exime al principal productor y consumidor, en este caso del mundo, que es China, lo cual se va a reflejar obviamente en la demanda futura de petróleo, y por lo tanto afectará a todos los países que le proveen petróleo, entre ellos Rusia y entre ellos otros países, ¿sí? Por lo tanto, la oferta, en este caso que hizo Arabia Saudita, vino a traer por consecuencia esta baja los precios, y no tenemos ahora sí que una fecha precisa de cuándo se vaya a corregir. Doctor, prácticamente México, perdón que le interrumpa, pues ha estado regalando su petróleo, es decir, o saliendo tablas, como lo decimos muy en lo cotidiano. ¿Conviene esto? Porque también habían quienes decían que terminaría conviniendo mejor aguantar, no vender el petróleo, aguantar a que mejorara el precio. Sí, mira, perdón, rápidamente, volviendo a tu pregunta anterior,
los que ganan son Estados Unidos y obviamente China, porque están comprando un petróleo sumamente barato. Ujú. Si bien Estados Unidos en el último lustro, un poquito más, 7 años para acá, ha venido ganando en su producción interna gracias a las lupitas y al petróleo Shell. En este caso, Estados Unidos hace unos días justamente relajó un poco esta baja a nivel internacional porque dijo que iba a hacer compras masivas para aprovechar esa baja de precio y aumentar sus reservas. Entonces, los principales productores del mundo, como es China y Estados Unidos, ahorita son los ganones precisamente porque están adquiriendo un petróleo prácticamente a precio de basura. Y en efecto, en nuestro país, el caso concreto es que estos precios que estamos observando pues están generando obviamente una debacle en las finanzas de Pemex, indudablemente. Lo que en principio, bueno, respondió a lo que ya nos explicaba usted, entre Rusia y Arabia Saudita, ahora sí se agrava por el tema del COVID. Entonces, ¿podríamos decir que esta caída en el precio del petróleo va para rato? Sí, mira, lamentablemente, mientras no se logre un acuerdo en el seno de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se ve difícil, no se vislumbra una solución temprana, y lo cual obligará entonces a que el resto de países que están en esta encrucijada, y sobre todo aquellos que son parte de la OPEP, pues presionen para que hacer volver, en este caso, a Rusia y a Arabia Saudita precisamente a la mesa de la negociación, porque pues la debacle tarde que temprano les va a afectar a todos. Por más petróleo que tengas, en este caso Arabia Saudita, pues se verá obviamente afectado por los precios en este caso. Recordemos al público que en el 2011 el precio del barril rondaba los $100, comparativamente con los 17.70 que fue la última cotización del viernes pasado. Vamos a ver cómo cierra ahora. Claro. Doctor, México había adquirido desde hace tiempo algún tipo de seguros para estas caídas en el precio del petróleo. ¿Todavía los tenemos y se puede aprovechar los mismos para menguar los daños? Sí, se tiene, recordemos, este seguro que se compra, en este caso por parte de la Secretaría de Hacienda año con año, pero recordemos que nada más es una tercera parte de la producción. El precio contratado es de 49, si no me equivoco, es 49.50 el precio del barril. Y obviamente se asegura que una parte, en este caso aproximadamente un 35% de la producción, que es lo que se contrata, es lo que se asegura, y que por lo tanto hace una semana precisamente el secretario de Hacienda nos informara de que se tenían en este caso este seguro, pero recordemos que solamente es una tercera parte de la producción, ¿sí? Exacto, entonces no termina paliando todo el problema. Efectivamente. Bueno, pues entonces, ¿cuál sería la mejor medida que podría asumir como política pública el gobierno federal en torno a este tema del petróleo y este precio tan bajo en estos momentos? Mira, la gente ahorita lo que está observando es una baja relativa en el precio de los combustibles, como todo lo hemos podido observar. Sí, sí, sí. Tanto Pemex como las marcas privadas que ya están en el mercado empezaron a bajar sus precios. Si recordarás, de una semana para acá, alrededor de 3 pesos, 2.50, dependiendo obviamente quién ofrezca este producto, en gasolina, premium, magna y obviamente diésel. Esta baja obviamente es un retiro, tú quieres, aquellos que tienen alto consumo, a empresas de transporte que utilizan cotidianamente esto, ya sea para el transporte de pasajeros o de mercancías, pero a la par el COVID-19 pues ha traído una baja sensible obviamente en el flujo de pasajeros y de mercancías, y por lo tanto esa ventaja relativa que estamos observando en el precio en los combustibles pues no es como la esperaríamos en un estado normal de la actividad económica. Sí, al final ni siquiera se puede aprovechar bien, porque por ejemplo, hablando del consumidor doméstico, dice, pues ahora yo no puedo salir. A nivel de empresas, pues tampoco están produciendo lo mismo. Entonces, mira, el panorama que tenemos a nivel nacional es, si bien complicado por la propia pandemia que estamos viviendo, ahora precisamente con lo que ya se supone que va a ser un hecho, es una baja en la actividad económica que nos va a llevar a una recesión.
trimestral y que no se, por lo tanto, no se está negando que vaya a tener repercusiones en el PIB nacional, tanto estatal como nacional, en todo el año, todo el 2020, más que decir que si va a bajar 3, 4, 5% el Producto Interno Bruto en este país, justamente el panorama que observamos es un panorama de total incertidumbre, y más precisamente por el hecho de que el Plan Nacional de Infraestructura que se lanzó, tú recordarás, en el mes de noviembre de 2019, pues se supone que en estos días iban a dar a conocer ya dichas inversiones, y que implica alrededor de 92 mil millones de dólares que los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, están precisamente para invertir en nuestro país en el sector energético. Pues ante este panorama de incertidumbre y ante la poca claridad que el propio gobierno federal da, en este caso a la inversión extranjera, pues los empresarios, hay que decirlo, lamentablemente, pues se aventurarán a invertir si no ven obviamente que se respete a cabalidad los derechos en la inversión. El ejemplo concreto lo tenemos el día de ayer en la inversión precisamente en Baja California de la cervecera, que el gobierno federal hizo una consulta, y según los últimos noticias que tenemos es precisamente de que la gente opinó que no se respetara dicha o que no se ejerciera dicha inversión. Lo grave es que ya se lleva un avance de 65% en el proyecto. Ya son alrededor de 500 millones de dólares que se tienen invertidos, y que por el hecho de esta consulta que se hace por parte del gobierno federal, pues todo indica que se va a echar por tierra esta inversión. Imagínate la incertidumbre que se va a generar específicamente en las inversiones que te estoy mencionando del sector energético y en el Plan Nacional de Infraestructura, que le da al traste con las expectativas empresariales que se tenían en este sector. Así es, que tendrán que replantearse por completo tanto los proyectos gubernamentales como los privados, ni hablar. Viene un escenario complicado, doctor. Sí, más, imagínate, esta incertidumbre se suma a la incertidumbre de la propia actividad económica, de la ralentización que estamos observando por el coronavirus, y precisamente que impactará necesariamente a todas las actividades productivas, unas en mayor medida, otras en menor medida, y que por lo tanto estaremos viendo bajas, y la importancia que viene entonces será precisamente observar qué planes se van a echar a andar a nivel estatal como a nivel nacional para tratar de resarcir esta baja en la actividad económica, y que hay que decirlo de manera clara, Rogelio, por más esfuerzos que se hagan de planeación pública, por más dinero que se ofrezca para apoyar a las empresas para que no bajen la cortina o para que no despidan empleados, pues no debe ser un porcentaje mínimo con respecto al valor total del PIB de nuestro estado y de nuestro país. Claro. Por lo tanto, entonces, si bien es loable el esfuerzo que se hace, pues el efecto de la baja en la actividad económica está palpando y va a tener sus consecuencias negativas, lamentablemente, en todos los sectores. Doctor Jorge Antonio Mejía, muchas gracias. Es muy amable. Y gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, investigador del Departamento de Economía del CUSEA, el doctor Jorge Antonio Mejía.